Un saludo para toda la audiencia de El Colombiano que nos sigue en las redes sociales. Hoy tenemos una entrevista bacana, muy especial, con un invitado bastante especial, uno de los mejores ciclistas Colombia, el ciclista que más etapas ha ganado en la historia, el ciclista colombiano que más etapas ha ganado en la historia, Fernando Gaviria. Fer, bienvenido El Colombiano, gracias por aceptar esta charla con nosotros. No, muchas gracias, parce, por la invitación y bacano que sean la entrevista así más dinámica y no como ahí con un papelón detrás. Bueno, pero Chopille, yo quiero empezar, bueno, estamos en diciembre y quiero empezar preguntándole por estas fechas. Fernando, ¿cuál es su fecha favorita de este mes de diciembre? ¿Esto es especial para vos? No, en diciembre todo el mes como tal, porque es donde más compartimos con la familia, con los seres queridos, el tiempo que más paso en casa, entonces creo que es un mes bastante especial para mí, que ya que estamos fuera en Europa tanto tiempo y estar acá con la familia es como que recarga de energías para la temporada. Si eligiera 7, 8, 24, 31, ¿cuál es el que usted preferiría? Oh, yo creo que el 24 es una fecha especial porque es donde compartimos en familia, donde se abren regalos, entonces creo que es algo muy bonito. Yo quiero romper el hielo. A mí me contaron que ¿qué es más peligroso, montar en caballo o montar en el lomo de un cerdo? Depende del caballo, depende del cerdo. Pero no, los cerdos cuando chiquitos sí los montaba, pero no, ya de grandes sí solo monto caballos y eso que poco porque ya a veces nos limita mucho el tiempo y la preparación. ¿Por qué te gustaba montarte en el cerrito de Fer? No sé, desde muy chiquito me han gustado los animales y era muy plaga, nunca tuve la opción de tener un caballo pequeño y cuando iba a la escuela donde trabajaba mi mamá tenía un amigo que tenía cerdos, entonces allá era donde hacía todas las locuras. Bueno, ya empecemos en serio, Fer. Estamos acá, estamos en un contexto muy tuyo y también quisiera preguntarte por el gusto por otros animales, como por ejemplo los caballos. ¿De dónde viene ese gusto? ¿Por qué te gustan tanto estos animales? No, el gusto viene de un tío, de parte de mi madre, que siempre trabajó con caballos, hizo coleo, jugó polo y rejoneo. Entonces creo que desde ahí muchos diciembre lo pasamos en la finca donde él trabajaba y desde ahí me gustaron y siempre me han parecido un animal que si lo respetas, él te respeta, pero si lo maltratas creo que te puede hacer más daño él a ti que tú a él. También te han gustado las vacas, entiendo. ¿Alguna vez llegaste a la casa de la infancia con una vaca? Contame un poquito de eso, Fer. Sí, en realidad me han gustado siempre todos los animales. Creo que me gustan mucho los animales, las vacas también y nada, un día saliendo del colegio vi una vaca fuera de un potrero y me la llevé para la casa. Pues bueno, contame, nosotros sabemos que para ustedes el refugio siempre termina siendo la familia, ¿no? Siempre se retorna a esto. ¿Qué representa para vos estar aquí como en esa burbujita con tu familia, lejos de el ruido que se genera afuera con el nombre de ustedes? No, es mucha tranquilidad porque acá en la casa no hablamos casi nunca de ciclismo, pues sabemos diferenciar mucho con ese ámbito, entonces estamos mucho más tranquilos en el ambiente de que somos personas normales, compartimos todos acá en familia sin importar como lo que pase con el ciclismo, sin importar que haya pasado en la temporada, tratamos como de apartar un poco por un tiempo el deporte como tal y así poder descansar y poder como ir analizando con calma y retroalimentándonos con lo que queremos para la siguiente temporada o para la temporada que está en curso. Fer, ¿qué te gusta hacer a vos cuando no sos ciclista? ¿Cómo es Fernando Gaviria fuera del ciclismo? No, parce, hago de todo. En estos momentos que estamos construyendo me toca hacer parte de eléctrica, me toca tirar cables, me toca organizar, me toca estar pendiente y me gusta porque es algo que por lo que hemos trabajado, es algo estar pendiente de que no le falte nada a los animales, estar pendiente de si llegó el heno, si llegó el cuido y hacer como un poco parte de lo que hace mi familia cuando no estoy, que es estar pendientes de la casa, de los animales, entonces creo que es como un punto de desestrés. ¿Y en cuál labor de esa que nos decías ahora, de la electricidad o de estar pendiente de otras cosas, te sentís más cómodo? ¿Cómo a qué cosa de esas que se hacen en la casa te sentís cómodo, Fer? No, en realidad como en todas, creo que
me siento cómodo. Inclusive cuando hacemos asados soy el de los que está en el fogón ahí asando la carne con otro amigo que siempre nos ha acompañado, entonces siempre estamos ahí y en la casa estar pendiente de los animales, si alguno está flaco, si alguno está pasado de peso, como viendo todo y preguntando el porqué de las cosas, como para aprender de muchas más cosas. ¿Siempre volvés aquí a donde todo empezó, a La Ceja? ¿Retornas siempre cuando estás aquí en Colombia o Sí, sí, siempre he querido estar acá. Tuvimos la fortuna de conseguirnos pues como la zona donde tener los caballos acá mismo en el municipio, entonces siempre fue como la idea de permanecer acá en La Ceja. Es un pueblo que ha ido creciendo mucho, un pueblo que tiene mucha tranquilidad, seguridad, pues es bastante bueno, ya que vemos mucha inseguridad en muchos de los pueblos del oriente, pero La Ceja siempre se mantiene como en un pueblo tranquilo, todavía conserva mucha cultura de pueblo que está creciendo demasiado, pero acá está toda mi familia, pues está la familia de parte de mi mamá y de parte de mi papá, entonces creo que siempre he querido volver acá y nunca se me ha pasado por la mente como trasladarme a otro lado. ¿Vos conservás en vos las cosas que aprendiste aquí en La Ceja? ¿En vos el niño que era de aquí de La Ceja aún sigue siendo este hombre que hoy es un ciclista reconocido, que todo el mundo referencia? Sí, hay muchas cosas que siguen siendo las mismas, muchas cosas que cambian. Por ejemplo, la evolución del pueblo es exponencial, porque muchas veces cuando no logro venir en 5 o 6 meses, se ve el cambio del municipio, se ven avances, se ven más construcciones, se ven más proyectos, entonces te da como ese impacto, pero al final cuando vuelves y pasas 1 o 2 semanas, vuelves y ves que está creciendo el municipio, pero sigue conservando una cultura de pueblo, sigue teniendo las mismas floristerías cuando te levantas temprano ves la gente yendo a trabajar en bicicleta, todavía ves los niños yendo al colegio en bicicleta, entonces es todavía algo muy, muy pueblo, y creo que eso es lo que nos da mucha tranquilidad. Eso de la bicicleta es muy particular. Ahora pasamos por el parque y vimos un montón de bicicletas amontonadas ahí en la zona del parque. ¿Qué tiene La Ceja y esa relación tan estrecha con el ciclismo, Fer? Y de pronto eso influyó en que vos tomaras este camino. De influir no tanto, porque mi padre fue ciclista amateur, entonces siempre lo vi en pocas carreras, pero ya recreativo, y me generó como el deseo de ser ciclista, y el municipio aporta de que es una topografía bastante plana, entonces salir en el carro te rinde más si vas en bicicleta, si vas a comer un helado en bicicleta con los amigos, si vas a estudiar en bicicleta, entonces es algo que la gente lo toma como rutinas. Es mucho más económico ir en bicicleta, porque muchas de las floristerías desde el parque estarán a 3 kilómetros, 4 kilómetros, entonces es bastante cerca para moverte en bicicleta, y eso hace que la gente utilice este medio de transporte mucho más que en otros municipios. Fercho, ¿cómo empezó esa relación tuya con la bicicleta? Al inicio empezó como un juego, como de diversión, como de pasar los ratos, y luego empezaron los entrenamientos, luego empezó todos los días. Al principio eran solo fines de semana, salíamos a dar una vuelta con mi hermana, a pantanear, rogábamos que lloviera para poder llegar sucio a la casa, pero luego se cogió como la costumbre de estar saliendo, y a medida que íbamos progresando íbamos cogiendo como más responsabilidades, más deseos de ganar algunas carreras, entonces iniciamos como toda esa preparación para así enfocarnos en ir creciendo, y hasta que ya lo cogimos como profesión. Entiendo que en algún momento te desplazabas a la escuela en la que estudiabas en bicicleta. Contame un poquito de eso también, como de esa bicicleta, no en el sentido de la competencia, sino en la cotidianidad tuya. No, la bicicleta desde muy pequeño, creo que desde segundo, tercero, ya iba al colegio en bici. Entonces el primer año me acompañaba la que nos ayudaba en la casa, y luego ya mi madre dijo, pues si ya se va en bicicleta, ya dejemos lo que se vaya solo. Entonces ya empecé a moverme solo en la bicicleta, a ir al colegio, a ir a comer con mis amigos, a ir a tomar una gaseosa o jugar en alguna parte. Entonces siempre nos movíamos en bicicleta. Pero siempre pensaste en el ciclismo, nunca hubo otro deporte por ahí que te llamara la atención, que vos dijeras, de pronto me meto por aquí. No, jugué fútbol, jugué baloncesto,
En realidad cuando pequeño hacía todos los deportes pero por diversión, nunca llegué a pensar de que alguna vez iba a tomar algún deporte como profesión, sino que se fueron dando las cosas. Luego patiné con mi hermana y ya después cogimos el ciclismo y ya hasta el día de hoy. ¿Aún conservas amigos de esa infancia acá en La Ceja, Fer? Algunos sí, algunos amigos he perdido el contacto, pero muchas veces me los encuentro. Hay algunos amigos que están montando bicicleta también por deporte, entonces a veces me lo encuentro en la carretera. ¿Nunca te dio miedo el ciclismo? No. Porque entiendo, hay una anécdota tuya de que alguna vez venías a toda velocidad, te caíste, llegaste a la casa sin unos dientes. Contanos un poquito de eso. Eso fue una vez que en el colegio teníamos que hacer teatro y salíamos en la noche, estaba lloviendo y no vi una alcantarilla y ahí me boté 2 dientes, pero en realidad nunca me ha dado miedo las caídas, nunca, aunque me he caído bastante fuerte, pero nunca he pensado de que ya no quiero volver a correr o de que ya no quiero montar en bicicleta por las caídas, porque es algo que es tan común en todos los ámbitos. Me he caído por las escalas de mi casa también, entonces no necesariamente la bicicleta es la que me ha porreado, pero al final es como los traspiés que tiene la vida y los tiene en cualquier ámbito, creo yo. ¿De niño eras muy inquieto? Bastante. No, era muy plaga, siempre estaba preguntando cosas o haciendo cosas, o cuando estaban, por ejemplo, construyendo la casa anterior nuestra, la primera, pues donde viví hasta los 20 años, cuando estaban haciendo el segundo piso, estaba con los trabajadores montados en el techo, viendo cómo ponían las tejas, todo, pero al final siempre fue como esa libertad que me dieron mis padres de explorar el mundo, ellos seguramente sufriendo porque llegaba con raspones, llegaba con caídas, pero al final siempre me dieron como la libertad de entender hasta qué punto podía llegar yo, de que ya entender cuál era el riesgo que podía asumir y cuál no. De no haber sido ciclista, ¿qué otra cosa pensás que hubiese sido? Creo que hubiera sido administrador de empresas, porque justo antes del primer contrato en Europa, estaba haciendo los planes para presentar los IFEX y presentarme a la universidad a estudiar administración de empresas. Perfecto. Fer, ¿cómo empezó, ahora sí, este camino al ciclismo? Vos empezaste, entiendo, en el ciclismo de pista. ¿Cómo fue esa llegada allá? Porque me decías ahora que todo fue como un proceso de hobby, tomarlo el fin de semana, irlo tomando con más seriedad. ¿Cómo se llegó a eso? No, fue un camino largo, porque al final, por ejemplo, aquí en Antioquia, para poder correr los nacionales juveniles o cosas así, hay que hacer pista y ruta, porque no pueden llevar 2 equipos diferentes. Entonces siempre estuvimos como enfocados en hacer bien las 2 cosas y ir así avanzando paso a paso, como ir creciendo, ir subiendo escalón por escalón, hasta que se nos presentó la oportunidad de correr en el Mundial en el 2012, correr el Mundial en Nueva Zelanda y luego empezar a tener comunicaciones con algún equipo de Europa, con algún manager de algún equipo y ahí como empezar a dar como el paso de que esa podía ser una opción. ¿Cómo era alternar la vida, entendámoslo como colegio, vida social en general, y meterse ya de lleno, siendo muy joven, en el ciclismo de alto rendimiento? Pues en el colegio no, era bastante malo. Siempre pues llegó un punto que la prioridad mía y pues como de mi padre y mi madre eran ya, desde que estuviera juicioso entrenando, bastaba pasar los años, bastaba cumplir con las tareas, no me pedían ninguna calificación ni mucho menos, y entonces empecé a enfocarme más en el deporte y ahí menos mal nos dio resultado. El Mundial del 2012 fue el primer campeonato mundial que vos ganaste, ¿cierto, Fer? Nuestro fotógrafo Jaime Pérez vino aquí a La Ceja cuando llegaste vos y te recibieron en el carro de bomberos y todo el rollo. ¿Qué recordás de eso, Fer? No, son recuerdos bonitos, porque ahí fue como donde ya inició mucha parte de que entendimos de que se podía hacer algo más grande de lo que estábamos haciendo, trabajar más por lo que queríamos. Entonces creo que eso fue como más motivación que de querer hacer las cosas bien y de progresar más en el ámbito deportivo. Pero el Tour de San Luis del 2015 fue como un punto de quiebre en tu carrera deportiva.
¿Qué recordás de eso? ¿Esa fue la primera gran experiencia en ruta o ya habías tenido otras experiencias que te habían marcado ahí? No, había tenido experiencias, por ejemplo, en la Vuelta a México, pero ese tour sí marcó la diferencia porque ahí, incluso días antes, en ese diciembre, estábamos en conversaciones con el Quick-Step de que querían hacer unas pruebas, de que querían que fuera a Europa. Entonces yo como con las ganas de ir, yo decía, pues, yo no importa que vaya y llegue directo a correr. Entonces luego dijeron, no, esperemos corra San Luis y luego organizamos las pruebas y todo eso. Pero ese fue el plus y también la calidad de corredores que habían en ese Tour de San Luis, el que hizo que la gente se interesara más. ¿Cómo fue para vos ver a esas figuras ahí, Fer? ¿Cómo fue ese primer contacto con esa gente de allá de Europa? No, fue impresionante porque al final por ejemplo, ver a Cavendish, que era como la referencia en ese San Luis, era muy imponente porque era pues, todo el palmarés que tenía en ese entonces y saber que era uno de los rivales a batir. Pensábamos que íbamos a ser solo segundos o terceros o cuartos o quintos porque no se veía como tan viable la opción de batirlo. Era un corredor experimentado en un gran equipo y al final contamos con la fortuna de poderle ganar en 2 ocasiones y de ahí empezamos pues a tener mucho más trato con él. Se dificultaba todo porque no hablaba nada de inglés, no hablaba nada de italiano y lo poco que hablábamos era con algún traductor que hablara algo de español. ¿Qué cambió para vos en tu vida después de eso, después de San Luis 2015? Cambio que ya tenía la presión de que porque justo después de San Luis tuvimos el Mundial de Pista en París y de ahí fuimos a Bélgica a las pruebas y cambio de que ya tenía la presión de que me querían en Europa y de que ya estaba casi cerrado el contrato con Quick-Step y ahí ya empezó todo, que eso fue lo que cambió. ¿Cómo se lidia con eso, Fer? Para no enloquecerse, no volarse, pero tampoco arrugarse con que te lleguen esas cosas. No, pues de enloquecerse, no sé, porque al final creo que es un error muy común que todo el mundo se enloquezca un poco, es saber cómo hasta qué punto llegar, pero al final lo cogimos bastante bien, seguimos trabajando con todos, nos acoplamos muy bien al equipo porque nos acoplamos muy bien con los compañeros y al final eso facilitó mucho que era un equipo muy pensado para sprinter, era un equipo pensado en clásicas, entonces la mentalidad que tenían era algo pues que se te contagiaba y pensabas igual que ellos. ¿Qué fue lo más difícil de irse para Europa? El idioma fue lo que más se me complicó porque al principio me daba mucha pena hablarle el poquito de inglés que iba aprendiendo o hablar el poquito de italiano que iba aprendiendo hasta que ya se empieza uno a soltar y ya se vuelve todo más rutinario. ¿Cuál fue el primero de los dos que dominaste? De dominar el italiano. ¿Por qué, Fer? Además, porque es más fácil. Sí, para mí es mucho más fácil, pero también porque como compartía habitación siempre con Richese, él vive en Italia desde hace muchos, hablaba muy bien italiano, entonces yo le decía, enséñame palabras o decime frases y muchas veces en la habitación por la noche lo cogíamos como un salón de escuela, como para tratar de entender y de hacerme entender con otros compañeros o con otros corredores y es un idioma que hablan mucho en el pelotón, entonces creo que eso me ayudó bastante. Fer, muchos cuando hablan de ese paso a Europa dicen, por ejemplo, que el frío les dio duro, el cambio de las estaciones. ¿Cómo te fue a vos con eso? Porque nosotros estamos aquí en La Ceja y uno dice, aquí en La Ceja hace frío, pero sí esto sí es frío realmente en comparación con eso otro. No, en realidad frío sí he pasado muchos en Europa, inclusive el año pasado en el Giro pasamos mucho frío, pero al final era como las ganas de hacer las cosas bien y de ir mejorando, entonces, y de estar viviendo esa experiencia porque todo era completamente nuevo. Pasé de un equipo donde estaban las bicicletas tenían, no sé, 30 bicicletas como mucho, a llegar a un equipo donde tenían una bodega con 200 o 300 bicicletas, entonces decías que ya estás en las grandes ligas y creo que minimizabas eso. ¿Te fuiste solo de aquí, pero te fuiste acompañado de alguien, algún familiar? No, solo. ¿A qué país de Europa llegaste? Yo llegué a Bélgica, estuve en Bélgica un año
y luego pasé a Italia, pero siempre he estado solo en Europa. Pero hubo un momento, como en 2017, que hubo una Fernando manía, una Gaviria manía, aquí en Colombia, sobre todo por esas victorias importantísimas del Giro de Italia. ¿Qué recordás de eso y cómo te hacía sentir como ese respaldo tan grande de la gente en ese momento que digamos fue como el primer gran momento en que hubo esa Fernando manía? No, el apoyo pues siempre es como una motivación, pero siempre con eso también llegan cosas malas de que siempre va a haber personas que lo critican, de siempre van a haber personas que dicen cosas y más en este mundo que al final ninguno sabe como el contexto de toda la historia, no saben por qué pasa cada deportista, no saben por qué situaciones está pasando, pero al final es más las personas que apoyan que las que no apoyan a los deportistas, y al final en ese Giro se pasaron por momentos difíciles, por momentos de alegría, porque al inicio no fue como lo esperábamos, pero luego le logramos dar la vuelta y pudimos hacer un excelente Giro. Me genera curiosidad lo que decís, porque siempre nos quedamos con la cara buena, pero ¿qué recordás de eso que decís que fue complejo, que hizo complejo no, esa en realidad no de ese momento, es de todos los años que llevo. Es como algo que siempre le puede pasar a cualquier deportista, tener altibajos. No somos máquinas perfectas de estar siempre en el mismo nivel. Pasan miles de situaciones en el ciclismo, en la vida personal de cada persona, y nadie sabe, muchas veces ni siquiera el equipo se dan por enterados, porque no son cosas que se transmiten fácilmente. Fer, justamente te quería preguntar cómo se lidia con las críticas. ¿A vos eso te afecta o no tratas de pararle bolas a eso? Porque insisto, cuando todo está bien, todos están ahí bancando, ¿no? Apoyando, sí. Y cuando no, parece que le dieran la espalda y señalaran con el dedo inquisidor. No, en realidad sí molesta, porque el que diga que no molesta o que no lo ve, es casi inevitable no sentirlo, pero al final yo lo que hago, yo me arropo de mi familia, de la mujer, de mi hijo, y estamos pues ya muy conscientes de que eso puede pasar. Me enojo, pero yo solo, y trato de darle manejo así, trato de desahogarme yo solo, porque al final sé que son cosas que siempre van a pasar. Perfecto. Fer, hablemos un poquito de ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado a vos en tu carrera? ¿Cuál fue el momento que vos decís, yo me quedo con este y si pudiera lo repetiría? De repetir, repetiría los 2 mundiales élite en París y en Londres, y repetiría la camiseta amarilla del Tour. ¿Y cuáles han sido los más complicados que has tenido que pasar? Sea desde el punto de vista del ciclismo o desde otro punto que vos decías, de que hay cosas que pasan en la vida que también afectan ese rendimiento. No, difícil, por ejemplo, la caída en Milán-San Remo, que era la primera San Remo que hacía, y también un par de caídas durante la preparación. Por ejemplo, en San Juan me caí una vez que me aporreé una rodilla, y había preparado muy bien como todo el invierno, entonces ahí sentías como que todo lo que habías preparado ya lo habías perdido, pero al final todo se va solucionando y hay que seguir trabajando. ¿Quién ha sido el compañero que más te ha marcado a vos, Fer, de los que has tenido en los equipos? No, en los equipos Richese ha sido el compañero que más me ha marcado, porque ahí compartí con él 5 o 6 años y siempre estuvimos pues en la habitación compartiendo, entonces creo que he estado mucho tiempo compartiendo con él. ¿Seguís teniendo contacto con él? Sí. ¿Esos vínculos sí generan vínculos casi familiares? Sí, con él tenemos un vínculo muy familiar. Sé que aún sigue en Italia, pues estamos en contacto, no somos de hablarnos todos los días, pero sabemos que si uno de los dos necesita del otro, sabemos que ahí estamos. Bueno, Fer, del Quick Step u otro paso, y nosotros tenemos una inquietud. Era que uno siempre piensa de acá que los árabes tienen como una cultura rara. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió a usted cuando estaba allá? No, con los árabes la amabilidad que tienen, el patriotismo. Ellos se sienten muy patriotas, se sienten orgullosos de ser de los Emiratos Árabes, y eso es algo que también nos identifica a nosotros los colombianos, porque donde sea que vayamos,
queremos llevar la bandera, queremos llevar la camiseta de la selección, y ellos por medio del equipo querían transmitir eso, ese mensaje al mundo, muy serviciales siempre que se llegaba a Dubái o a Abu Dhabi, nos recibían de la mejor forma. Inclusive ahora que no estoy en el equipo tengo contactos con muchos de ellos y siguen siendo las mismas personas, siguen siendo la misma calidad de personas, entonces es algo que no se cataloga ni por la economía ni por diferentes cosas, sino que es como su forma de ser. ¿Te tocó vestirte con no sé cómo se le dirá? ¿Con el burka? No, nunca lo hice y creo que nunca lo haría porque es una cultura muy personal de ellos, siento yo que es como algo cultural, pero es algo que los representas a ellos, es algo que de mi parte les doy el respeto que se merecen, porque es algo que no sé, lo identificaría como si ellos llegaran acá a Colombia y se quisieran poner alpargatas o carriel. Entonces sería más como en modo de broma, lo veo yo así. Sé que muchas personas lo hacen, pero es como mi punto de vista. ¿Qué es lo más raro que has comido por cuenta del ciclismo? Más raro que haya comido, pues que no pueda comer aquí en Colombia, el camello. ¿Qué camello? La carne de camello. ¿Y se ve rico? Mucho. Es una carne muy suavecita y muy rica. ¿A qué sabe? ¿Como parecido a qué? Como posta, como si fuera posta, pero es muy rica. Fer, vamos ahora, hablemos de ese paso al Movistar. ¿Cómo se dio esto? Pues llegas como una de las grandes estrellas del Movistar, pero también digamos un poco qué representó para vos ir a un equipo en el que la lengua materna fuera tu lengua, que se hablara español. Sí, el paso a Movistar fue inicialmente como por tema de puntos, por tema de que ahora los equipos tienen que tener ciertos puntos, entonces se sabe que en los sprints, carreras de un día al sprint, hay muchos puntos en juego, entonces el equipo estaba apuntando un poco a eso. Entonces ahí fue que se empezaron las conversaciones, fue que se aclaró todo y se dio el paso. Y el punto de la lengua materna es lo que menos me gusta, porque en realidad cuando me fui para Europa y empecé a hablar un poco inglés, a hablar un poco italiano, fue como mi meta dejar que el ciclismo me enseñara algo aparte del ciclismo, entonces cogí esos idiomas como en proceso de aprendizaje. Hay una cosa en la carrera que mucha gente se pregunta, que quiere saber de un ciclista, ¿cómo orinan? No, de orinar es relativamente fácil porque en las carreras de 5 o 6 horas hay puntos muertos que se va un poco más tranquilo, que se va el carro por alimento, entonces en esos puntos es donde uno aprovecha, para en una orilleta y orina. Y si eventualmente hay que evacuar, ¿cómo se hace eso? ¿A vos te ha pasado alguna vez que en una carrera nunca me ha pasado, pero sí he tenido compañeros, pero eso ya es más que todo por enfermedad, porque llega un punto de que no puedes aguantarte porque estás enfermo, tienes o gastroenteritis o cualquier cosa, un problema estomacal y toca parar. Muchas veces ha pasado que en las carreras, en los hoteles, inclusive por la comida suele pasar, pero tratan de tenerlo muy controlado, entonces no es tan habitual. ¿Por cuánto tiempo se prepara una carrera, digamos un Tour de Francia, Fernando? Por ejemplo, el Tour se inicia a preparar desde ya, con miras de tener buenas energías para estar en buena condición un mes antes, y en ese mes darle muy buen trabajo para poder llegar en mejor condición, pero desde ya se empiezan a preparar las carreras. ¿Qué piensa? Vos sos un velocista muy bueno. ¿Qué piensa un velocista cuando le toca una etapa de montaña bien dura, pongamos un Alpe d'Huez? No, empieza uno a rezar porque son situaciones de carrera, muchas veces son muchos puertos y sabes que en el primer puerto te puedes quedar, entonces es un día bastante difícil para ti, para todo el equipo, para el staff, porque tienen que estar coordinados de que pasa el grupo y a 10 minutos va a pasar otro corredor, entonces pero siempre he tenido mucho el respaldo del equipo, de que siempre estoy con compañeros, entonces se hace un poco más fácil porque al final es como un ritmo, coger el ritmo personal y tratar de hacer la etapa todo a un ritmo. ¿A qué santo le rezas vos, Fernando? No, a todos los santos, en las etapas de montaña, a todos los santos. Hay etapas demasiado difíciles y creo que ahí toda la ayuda que uno pueda tener es fundamental. ¿Cómo se lidia con la tensión de un sprint? Porque uno en televisión ve esa cosa como
20 caníbales que buscan un espaciecito. ¿Cómo es eso, Fernando, desde allá, desde adentro? No, eso es más que todo instinto, porque al final instinto no te puede dar miedo, sabes que en cualquier curva, en cualquier cosa puede estar una caída y muchas veces es suerte, está en el momento indicado, en la posición indicada, porque puede ser que esté en una posición 40 y se te abre el hueco y quedas entre los 10 primeros, o puedes que esté en los 10 primeros y se cierren todas las puertas y no puedas hacer nada. Entonces es como tener la calma y nada, estar concentrado. En esas situaciones de carrera se hablan entre los ciclistas que están ahí, Sí. o todo el mundo va... No, ahí en la parte final todo el mundo se habla, hay mucho estrés, unos discuten, otros pelean, pero es como el pan de cada día en los sprints. Fercho, ¿cuál fue el mejor? Fercho, con eso, ¿te han dicho del Fercho con el otro Fercho, con Pero Fey? más que todo acá en Colombia, porque en Europa casi ninguno me llama así, porque todos mis amigos son italianos y ninguno me llama Fercho. ¿Y te gusta la música de...? Sí, escucho mucho reggaetón, es uno de los géneros musicales que más me gusta y obvio escucho casi todos los colombianos. ¿Cuál fue el mejor momento de esta temporada, Fer? El mejor momento de esta temporada, creo que el Giro y el Tour fueron momentos que nos dieron mucha experiencia para la próxima temporada, como preparación, como organización. No se lograron victorias, pero estuvimos cerca de la diana en varias ocasiones. Estuvimos compitiéndoles a los sprinters del momento, entonces creo que con un ajuste de preparación y un ajuste como con el equipo, más acoplados, de correr un poco más con ellos, con el mismo equipo, creo que se puede hacer un poco más de mejora y pensar en estar ya disputándoles más de frente. En las redes sociales, cuando de pronto estás en un sprint, sos protagonista y terminas cuarto, quinto, sexto, segundo, se dice como, pero ¿por qué no ganó? ¿Vos qué le dirías a esa gente, Fer? No, les digo que tienen la razón, porque al final ellos quieren que yo gane, pero yo soy el que quiero ganar más que ellos. Incluso no soy conformista, quedar segundo, tercero, para mí no es como una de las opciones y no es lo que quiero. Siempre quisiera ganar, pero los años que llevo en el ciclismo me han enseñado de que son más las veces que se pierden que las que se ganan. Y pasan muchas cosas en la carrera que yo siempre lo digo, por ejemplo, a los directores, después de que pasa la línea de meta, todos pudieran haber ganado una etapa, porque pueden ver el video y decir, si hubiera pasado por acá, si hubiera cogido por acá, si hubiera hecho esta curva, si hubiera acelerado. Pero al final es algo que ya pasó y que no se puede cambiar. ¿Cómo lidias con esa frustración? No, nada, porque al otro día tengo que estar otra vez listo, sea por una etapa de montaña, por otra etapa del sprint, y es como pensar que siempre vamos a tener desquite y que puede ser que el próximo día el sprint pueda ser mío. Pero este año se retiró Mark Cavendish. ¿Qué crees que vacío deja esa retirada de Cavendish? Y digamos, vos desde esa historia de vencerlo en San Luis, de haber compartido con él en otros espacios, justamente en este Tour Colombia de este 2024, en la primera etapa de ese sprint que vos le ganás, ¿qué crees que deja esa? No, como tal, son épocas que van pasando, ya era un corredor veterano del grupo, quería conseguir su récord, lo consiguió y creo que fue una excelente forma de retirarse, pudiendo ganar la etapa en el Tour y al final creo que es algo que nos va a llegar a todos, es algo que el ciclismo no es un deporte para toda la vida y menos ahora, que ahora todos los jóvenes están siendo mucho más profesionales y dejando de ser niños desde muy temprano para poder llegar al ciclismo moderno y al final es algo que es un rival, ha sido un rival muy fuerte siempre que he corrido con él y es un corredor pues que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo sabe el palmarés que tiene y ya entrar a disfrutar de la familia y de sus nuevos negocios. ¿Qué ha cambiado en el ciclismo desde que vos empezaste hasta ahora, Fer? No, ha cambiado que ya uno a los 25 años ya es un viejo en el ciclismo. Antes, cuando yo pasé a los 25 años, apenas estaba diciendo, ok, ahora sí le podemos empezar a exigir resultados. Pero ya ahora con todos los jóvenes que llegan en muy buen nivel, llegan haciendo todo a la perfección, llegan preparándose, llegan con nutrición,
Cuando yo pasé nunca sabía que era un nutricionista, siempre comía lo que quería y ya ahora es todo más calculado, todo más preciso. ¿Qué te gusta comer a vos de lo que es nuestro acá, Fer? No, yo acá de lo nuestro como todo, pues lo que más me gusta son los frijoles que me hace mi abuela. Entonces es como mi comida favorita de todas, pero en realidad como de todo. ¿Y en temporada también sueles comer de todo o ahí sí hay que medirse con ciertas cosas? No, y es medirse con las cantidades y medirse más que todo como con las tablas que nos manda el nutricionista. Sabes que si en el almuerzo te pasas un poco de cantidad porque, no sé, que lo he hablado con el nutricionista, si voy a almorzar donde mi abuela no le va a decir que me pese los frijoles que me va a dar o que me dé las porciones que necesito, sino que ya en la cena, en la comida lo regulo más y ya si tengo que bajarle cantidad lo bajo. Pero ustedes mantienen todo el tiempo concentrados, entrenan todo el año juntos o cada uno entrena por su parte y se reúnen en algún momento en que van a llegar a una carrera. ¿Cómo es esa dinámica? No, cada uno entrena donde quiere, cada uno entrena donde le parece mejor. Para las grandes hay unas concentraciones que ahí sí es como el equipo de las grandes el que hace la concentración más o menos de 3 semanas para terminar como de ajustar la preparación, pero todo el año cada uno es por aparte y nos encontramos en las carreras. Este año, hablando de otra despedida, se va Rigoberto. ¿Qué le deja esa ida de Rigoberto al ciclismo colombiano? ¿Qué vacío le deja o qué bueno le deja? No, deja que sea uno de los pioneros, de los que más puerta abrió, de los que más ha apoyado corredores, que deja una persona, deja un vacío de que se va un carisma del ciclismo mundial, porque más que Rigo como ciclista es como persona y personaje que es lo que pudo hacer y lo que ha logrado y al final es, como te decía antes, algo que nos va a llegar a todos y también él ya tiene sus negocios, quiere disfrutar de su familia. Hablando con él en el Giro de Rigo me decía que no se cambia por nadie porque tiene más tiempo para la familia, tiene más tiempo para los hijos, entonces es algo que inclusive la gente quisiera que una persona así no se retirara, pero también es importante que él pueda vivir su vida que el ciclismo le ha quitado un poco. ¿Hay una cercanía entre ustedes, los grandes ciclistas colombianos de este momento? ¿Hay amistad ahí? Sí, con algunos tengo más amistad que con otros, pero al final sí somos, pues cuando nos vemos en carrera somos menos agresivos, por así decirlo, nos respetamos un poco más que con otros corredores. Fercho, ¿qué soñas vos? ¿Qué soñas en el punto de vista personal y en el punto de vista del deportista? En el deporte sueño volver a estar en el top 3 de los sprinters. Estoy trabajando por ello y sueño con volver a correr toda una temporada de sesiones de pista para hacerlo bien y en lo personal sueño tener una finca con muchas vacas. Fer, muchas gracias por recibirnos aquí, por la charla, por abrirte con nosotros, contarnos cosas bacanas. Y esperamos que la próxima temporada sea muy bacana. Esperemos que sí, parce. Esperamos que todo salga bien por estos días. Hágale, parce. Muchas gracias. De una.